A las 7:42 de la mañana del 17 de agosto de 1943, el sargento técnico James McCanna estaba agachado bajo el ala izquierda de un P-38 Lightning en el campo de aviación de Dobodura, Nueva Guinea. Observaba en silencio cómo su piloto, el teniente Robert Hayes, de 23 años, terminaba los chequeos previos al despegue. Hayes llevaba 6 misiones de combate y todavía 0 derribos. Aquella mañana, 18 cazas japoneses Mitsubishi A6M0 habían salido a interceptar la patrulla estadounidense. Hayes iba directo hacia ellos. MC Kenna llevaba 8 meses manteniendo P-38 en el Teatro del Pacífico. Conocía ese avión como la palma de su mano, bimotor, doble deriva, rapidísimo en línea recta y un auténtico depredador por encima de los 20.000 pies. Pero también sabía que tenía un punto débil mortal, no podía girar con un Zero. El Zero era más ligero, más ágil y completaba un giro horizontal en la mitad de tiempo que un Lightning. Esa diferencia, en un combate cerrado, significaba la muerte. La doctrina estadounidense era clarísima, nunca aceptar un combate giratorio contra un Zero. Usar la velocidad, usar la altura, picar, disparar y salir trepando. Golpe y huida. Pero en la práctica, los pilotos japoneses eran demasiado hábiles, provocaban a los americanos para que giraran, se metían dentro de su radio de giro y los abatían por la cola. En las últimas 6 semanas anteriores, la Quinta Fuerza Aérea había perdido 37 P-38, casi todos en combates giratorios de los que no pudieron escapar. MC Kenna había visto volver a muchos en ataúdes de madera contrachapada o, simplemente, no volver. El manual de entrenamiento culpaba al error del piloto. Los instructores repetían que los muchachos no seguían la doctrina. MC Kenna sabía que no era verdad. El problema no eran los pilotos. Eran los cables de mando de los alerones. En el P-38, los cables que movían los alerones corrían por dentro de las 2 vigas de cola, pasaban por poleas y volvían hacia las alas. El sistema, tal como salía de fábrica, tenía un pequeño juego, apenas 9 o 10 milímetros de holgura cuando el stick llegaba al tope. A alta velocidad no se notaba. Pero en giro duro a baja velocidad, ese milisegundo de retraso entre mover la palanca y que el avión empezara a inclinarse era suficiente para que un Zero se colocara en posición de tiro. MC Kenna lo había comentado 2 meses antes con el oficial de ingeniería. La respuesta fue que la tensión estaba dentro de especificaciones, que modificarla anularía la garantía y que, además, ningún mecánico de campo tenía autorización para tocar los mandos de vuelo. Eso solo lo podía aprobar Lockheed, a 12.000 kilómetros de distancia, en California. Así que MC Kenna hizo lo que probablemente estaba prohibido por todos los reglamentos del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. Tomó un trozo de alambre de acero de piano de 15 centímetros que había rescatado de un P-38 accidentado, lo cortó, lo dobló en forma de Z con unos alicates y lo instaló como tensor improvisado en el cable del alerón izquierdo del avión del teniente Hayes. Tardó 8 minutos. Añadió apenas 180 gramos de tensión extra. Eliminó la holgura por completo. Nadie se dio cuenta. La inspección de aquella mañana estaba más preocupada por niveles de aceite y carga de munición, no por décimas de milímetro en un cable interno. MC Kenna no dijo nada. Solo vio cómo Hayes rodaba hasta la pista, cómo despegaba, cómo su P-38 se perdía en el cielo húmedo de Nueva Guinea rumbo al encuentro con los 18 Zero. Lo que ocurrió en los siguientes 17 minutos cambiaría para siempre la forma en que todos los Lightning del Pacífico combatían. El primer piloto que MC Kenna perdió ante un Zero fue el teniente David Chen, el 9 de julio de 1943. Chen llevaba 3 semanas en teatro. Cada mañana charlaban mientras MC Kenna revisaba su avión. Los dos eran de California, los dos habían trabajado en talleres antes de la guerra. Aquel día Chen despegó a las 6:15 en una barrida de cazas. Volvió 2 horas después con 3 impactos de 7,7 milímetros en la viga izquierda y una historia que helaba la sangre, un Zero se le había metido dentro del giro. Intentó salir rodando y picando tal como enseñaban,
pero el avión se sentía lento, como si hubiera un retraso entre la palanca y la respuesta. Solo la intervención de su compañero de elemento salvó a Chen aquel día. MC Kenna vio los agujeros, grupo perfecto, tiro con desviación impecable. El piloto japonés había calculado exactamente dónde estaría el P-38, porque el P-38 había tardado una fracción de segundo de más en iniciar la maniobra de escape. Chen no volvió a volar ese avión. Lo mandaron al depósito para reparaciones. 3 semanas después, MC Kenna se enteró de que había muerto sobre Rabaul, misma historia, atrapado en giro, incapaz de salir lo bastante rápido. El segundo fue el capitán William Morrison, líder de vuelo experimentado, 11 derribos. El 3 de agosto, su sección interceptó 8 Zero sobre Oro B. Morrison abatió uno en la primera pasada. Al volver para otra, 2 Zero le dieron la vuelta. MC Kenna escuchó la grabación de radio después. Morrison intentó invertir y hacer medio tonel para escapar en Split-As, gritando que los mandos se sentían pastosos. Los Zero le siguieron toda la maniobra y lo derribaron a 4.000 pies. El jefe de mecánicos de Morrison era amigo de MC Kenna. Revisaron los restos, todo dentro de especificaciones. El informe oficial, error del piloto. Nadie lo creyó. Para mediados de agosto, MC Kenna ya llevaba 17 pilotos perdidos. Algunos eran amigos. A la mayoría solo los conocía de firmar sus libros de mantenimiento. Todos contaban lo mismo al volver, los que volvían el avión lento en maniobra dura, sensación de retraso entre orden y respuesta. MC Kenna empezó a fijarse en el sonido que hacían los cables al tensarlos con la mano. Los tensos daban un tuan metálico claro, los que tenían holgura sonaban apagados. Todos los P-38 de la línea sonaban apagados. Una noche, tras la muerte de Morrison, se lo comentó a su amigo Rodríguez. Oficialmente no se puede hacer nada, dijo MC Kenna. Extraoficialmente, hay una forma. Pero nos juegan la corte marcial a los dos. El teniente Robert Hess llevaba 2 meses en Nueva Guinea. Era un chico de granja de Iowa, buen piloto, disciplinado. Por seguir al pie de la letra la doctrina de no girar nunca, no había conseguido ni un solo derribo en 6 misiones. En la tercera, picó sobre un Zero a 400 nudos desde el sol, lo tuvo perfectamente en la mira. Y cuando el Zero hizo un tonel rápido y picó, el P-38 tardó demasiado en seguirlo. Aye se quedó mirando cómo desaparecía. En la cuarta misión, saltó con su compañero sobre 2 Zero a 15.000 pies. Disparó primero, falló. El Zero invirtió bruscamente. Hayes intentó seguirlo, al mismo tiempo llegaron 2 Zero más por arriba. Trató de nivelar y picar para escapar. El avión respondió, pero con retraso. Uno de los Zero que picaban le metió una ráfaga de cañón de 20 milímetros en la viga derecha. Por suerte no explotaron, pero Hayes volvió a base con los motores echando humo y el miedo en el cuerpo. En la quinta misión vio morir a su mejor amigo, el teniente Thomas Parker. Se separó de la formación sobre Finisterre. 2 Zero le cayeron encima. Parker intentó todo, toneles, tijeras, inversiones. Los Zero le siguieron cada movimiento. Hayes oyó por radio la voz asustada de Parker, el avión no gira lo bastante rápido. Luego ráfagas, un grito silencio. Aquella noche nadie durmió en el barracón. Al día siguiente, 16 de agosto, Hayes apareció en el área de mantenimiento cuando casi todos se habían ido. Encontró a MC Kenna solo, trabajando en su P-38. Sargento, ¿hay algo, lo que sea, que pueda hacer para que este avión gire más rápido? No me importa si está permitido o no. Solo quiero tener una oportunidad. MC Kenna lo miró. Vio a un chico de 23 años que sabía que al día siguiente podía ser el siguiente ataúd. Vuelve mañana temprano. Veré qué puedo hacer. Esa noche MC Kenna trabajó solo en el hangar. El aire olía a aceite caliente y humedad tropical. Sacó la tapa de inspección de la viga izquierda del avión de Hayes. Metió la mano, agarró el cable, lo tensó.
sintió claramente la holgura. Tomó el alambre de piano que guardaba desde hacía semanas, lo dobló con cuidado en forma de Z, se cortó el pulgar, maldijo en voz baja, limpió la sangre en el mono y siguió. 8 minutos después, el cable quedó sin holgura. El alerón respondía al instante. Cerró la tapa, limpió las herramientas, salió del hangar a la 1:15. En la distancia se oían motores japoneses de incursión nocturna. MC Kenna sintió un nudo en el estómago, acababa de cometer una falta grave. Si el tensor fallaba en vuelo, Hayes moriría y él sería responsable. Pero si funcionaba. No durmió. A las 6:30 estaba en la línea de vuelo viendo cómo cargaban combustible y munición al avión de Hayes. A las 7:42, Hayes despegó. El combate empezó a las 8:14 sobre el Golfo de Won. 4P-38 contra 9-0. Sol a la espalda, ataque perfecto. Hayes iba de número 3. Picaron. Hayes eligió al Zero de cola, abrió fuego a 380 nudos. La mayoría falló, pero algunos impactos en el ala. El Zero hizo un tonel brusco a la derecha y picó. Hayes rodó para seguirlo, y entonces lo sintió. El avión respondió al instante. Sin retraso. Como si alguien hubiera quitado un velo. Giró 90 grados en la mitad de tiempo habitual. Apuntó, disparó otra ráfaga. Las trazadoras entraron desde la cola hasta la cabina. El Zero explotó. Primer derribo de Hayes. No hubo tiempo de celebrar. 3 Zero más picaban sobre él buscando venganza. Hayes metió gases y empezó a trepar, pero los japoneses eran más rápidos en picado. Solo había una opción, invertir y pelear. Todo su entrenamiento gritaba, «Huye». Pero huyendo moría. Rodó duro a la izquierda, tiró de palanca. El P-38 viró como nunca lo había hecho. El Zero líder no se esperaba una inversión tan rápida y quedó expuesto. Hayes le metió una ráfaga en la raíz del ala izquierda, el ala se dobló y el Zero cayó girando. Los otros 2 Zero intentaron tijeras alternas. Hayes lo siguió sin problema. Cada cambio de dirección era inmediato. Uno de los Zero perdió demasiada velocidad al invertir, Hayes se metió dentro, disparó a 60 metros. El Zero se desintegró. El cuarto huyó. 7 minutos de combate. 3 derribos confirmados. Cuando Hayes aterrizó a las 9:03, MC Kenna lo esperaba junto a la pista. Hayes bajó de la cabina con las manos temblando y la camisa empapada. Se acercó y solo dijo 2 palabras. Funcionó. 6 pilotos más habían visto el combate desde altura, entre ellos el capitán Frank Mitchell, líder de vuelo del 475º Grupo de Caza. Mitchell no daba crédito, el P-38 de Hayes maniobraba como si pesara la mitad. Después del debriefing, Mitchell fue directo a buscar a Hayes y luego a MC Kenna. ¿Qué le hiciste al avión? MC Kenna se lo explicó todo, el alambre, la Z, los 8 minutos, el riesgo de corte marcial. Mitchell escuchó en silencio. Luego. Haz lo mismo en el mío. Esa misma noche MC Kenna modificó el avión de Mitchell. Al día siguiente Mitchell volvió diciendo que su Lightning ya no volaba como un camión, volaba como un caza. En 4 días la modificación corrió como la pólvora. El 20 de agosto ya había 9 aviones con el tensor de alambre. Los mecánicos se lo enseñaban unos a otros en voz baja. Los pilotos empezaron a volver con derribos. Hayes abatió 2 Zero más el 22 de agosto. Mitchell logró 3 el 25. Para principios de septiembre, unas 40 máquinas en Nueva Guinea llevaban la modificación. Los oficiales de ingeniería notaban que las tensiones de cable variaban en las inspecciones, pero los mecánicos quitaban los tensores antes y los volvían a poner después. Nadie decía nada. El ratio de bajas cambió radicalmente. En julio los americanos perdían 2 P-38 por cada Zero derribado. En septiembre estaba casi 1-1. Los japoneses también lo notaron.
A finales de agosto sus informes hablaban de P-38 que de repente giraban más rápido y revertían dirección con mayor brusquedad. El mismísimo Saburo Sakai, con 64 victorias, casi es derribado el 3 de septiembre sobre BWAC porque un P-38 invirtió más rápido de lo que él esperaba. Los japoneses examinaban los restos, no encontraban nada raro. El cambio estaba escondido dentro de la viga, 15 centímetros de alambre de piano que parecía pieza original. En septiembre la 11ª Flota Aérea Japonesa perdió 38 cazas frente a 22 P-38 americanos. Por primera vez en la Guerra del Pacífico, los Lightning mataban más Zero de los que perdían. La orden japonesa llegó pronto, evitar combate con P-38 salvo superioridad numérica clara. El Zero había dejado de ser el cazador. La modificación nunca fue oficial durante la guerra. En octubre de 1943 un inspector descubrió las variaciones de tensión y escribió un informe. El informe subió y bajó escritorios mientras los oficiales debatían si castigar a los mecánicos o hacer la vista gorda. Al final Lockheed envió un equipo en noviembre, probó la solución, dictaminó que era segura y eficaz, y la incorporó silenciosamente al modelo P-38J que empezó a salir de fábrica en diciembre. El nombre de James McCann nunca apareció en ningún documento oficial. Haye sobrevivió a la guerra con 11 derribos y volvió a Iowa. Cada 17 de agosto llamaba a M.C. Kenna para darle las gracias. Michei llegó a coronel y contó la historia a generaciones de oficiales de mantenimiento. M.C. Kenna volvió a California, abrió un taller en Long Beach y hasta 2006, cuando murió a los 88 años, nunca alardeó de nada. Si le preguntaban por la guerra, decía simplemente, arreglaba aviones. En 1991 un historiador militar lo localizó. Le preguntó cuántas vidas creía haber salvado. M.C. Kenna se encogió de hombros. No conté. Solo sé que algunos volvieron a casa. En la pared trasera de su viejo taller todavía cuelga una foto desteñida, un mecánico joven con mono sucio junto a un P-38, Nueva Guinea, agosto de 1943. Así es como de verdad se producen los grandes cambios en la guerra. No en oficinas con aire acondicionado ni en comités de ingeniería, sino en hangares húmedos y oscuros, por hombres que ven un problema, encuentran una solución y no esperan permiso para salvar vidas. Si esta historia te ha emocionado tanto como a nosotros, dale like al video, suscríbete y déjanos un comentario diciendo desde dónde nos ves. Desde Texas hasta Tasmania, formamos una comunidad que mantiene vivas estas historias olvidadas. Gracias por estar ahí y por ayudar a que estos hombres nunca sean olvidados.